Hola Martín, ¿cómo estás? El tema de la columna de hoy se llama ¿Por qué volver a leer a Horacio Quiroga? Y esto tiene que ver porque hace unos días leí un artículo en el diario La Nación escrito por Daniel Gijena, justamente sobre este escritor, el escritor uruguayo más argentino. La razón del artículo son, por un lado, los 80 años de su muerte y los 100 años de la publicación de Cuentos de la Selva, que se cumplen este año, y que dan pie para volver sobre este maestro del cuento. Por mi parte, descubrí a Horacio Quiroga en la adolescencia. Recuerdo que el primer cuento que leí fue A la deriva y me impresionó muchísimo porque esperaba otro final. No sé si vos te acordás, si lo has leído, ese cuento, Martín, en el cual el personaje es picado por una víbora y da toda la sensación de que se va a salvar y sobre el final muere el personaje. Y otro de los cuentos que me acuerdo también de la época de adolescente es El almohadón de plumas. Esa mujer recién casada que enferma y no sabemos por qué, cuál es la razón, cuál es el origen, muere y el problema era un bicho que le sustraía la sangre, chupaba la sangre en el almohadón donde ella apoyaba la cabeza. Bueno, no sé si ustedes desde casa se estarán acordando de algunos de los cuentos. ¿Cuántas generaciones han leído a Horacio Quiroga en la primaria? Justamente con este libro que yo les decía, Cuentos de la Selva, cuentos de amor, de locura y de muerte. Y si tuviéramos que contestar por qué leer hoy a Horacio Quiroga, le responderíamos a esta pregunta con estos puntos. La obra de Quiroga integra el canon de clásicos de la literatura argentina y uruguaya. Sus cuentos tienen una vitalidad que los hacen vigentes. Quiroga es uno de los padres del fantástico rioplatense. Sus cuentos parten de una plataforma realista a la que se le agrega esa torsión fantástica que interroga la realidad. Fue el primero en recrear el extrañamiento de lo cotidiano con sabor local. Representó literariamente el monte chaqueño y la selva misionera, espacios que tenían escaso protagonismo en nuestra literatura. Pensemos en aquella época, los cuentos que más, eran importantes en ese momento, recreaban más que nada el campo, la pampa, no el monte chaqueño y la selva misionera. Fue uno de los primeros escritores profesionales. ¿Qué significa esto? Que vivía de la literatura, porque en la época en que vive Quiroga, pensemos primeras décadas del siglo XX, los que más escribían eran médicos, eran abogados, no eran precisamente escritores de profesión. Entonces tenemos acá un escritor que se dedica justamente a escribir y a vivir de lo que escribe, y esto le ha permitido modernizar la forma del cuento en el Río de la Plata e iniciar una tradición de cuentistas magistrales. Escribió de manera intuitiva y certera un decálogo del perfecto cuentista para convertir relatos en obras maestras, derivado de sus lecturas de Poe y de los escritores naturalistas. En el próximo bloque les voy a leer el decálogo del perfecto cuentista.